Muy buenos días a los asistentes presenciales en la sede de la Universidad Católica de Ávila y también a los que se unen a nosotros a través de streaming. Iniciamos estas jornadas internacionales de educación dando la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora María Esther Gómez de Pedro. Ella es una distinguida profesora y mejor persona. Me consta que no hace propuestas teóricas, sino que vive y pone en práctica lo que transmite a través de su investigación, a través de sus conferencias. Esther Gómez de Pedro va a pronunciar su conferencia desde Santiago de Chile, donde ejerce como profesora en la Universidad Santo Tomás. Gracias, Esther, por aceptar nuestra invitación a abrir estas jornadas internacionales, teniendo en cuenta que ahora son las 7 de la mañana en Santiago de Chile. Gracias por la generosidad de tu tiempo, Esther. Voy a hacer una breve reseña de Esther. Ella es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Tras finalizar su tesis doctoral, se incorporó como profesora de Filosofía y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Actualmente es profesora en la Universidad Santo Tomás en Santiago de Chile y es la directora nacional de Formación e Identidad de todas las instituciones Santo Tomás. Además, Esther ha sido profesora del Diplomado y Magíster en Filosofía Tomista de la Universidad Santo Tomás, de pregrado de la Universidad Gabriela Mistral y del Magíster Biojurídica de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en Perú. Desde el 2011, Esther Gómez de Pedro es miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Asimismo, es directora ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública en Chile, que se llevan realizando en Chile desde el año 2005. Como sabemos, el Congreso Católicos y Vida Pública es una iniciativa de la Fundación San Pablo CEU, cuya finalidad es ser punto de referencia y reunión de los católicos y a la vez promover su participación en el foro público, de forma que la fe no quede relegada solo al ámbito privado. La doctora Gómez de Pedro cuenta con numerosas publicaciones y voy a señalar solo algunos títulos, tales como Presupuestos éticos y políticos, el estado del bienestar, Fundamentación tomista de la ética profesional, que es un manual introductorio al pensamiento ético de Santo Tomás de Aquino. Otra publicación es Libertad en Ratzinger, riesgo y tarea, además de numerosos artículos y publicaciones en diarios y así como participación en congresos de la especialidad. El pasado 22 de febrero también ella participó en la Fundación Universitaria Española en las Jornadas de Pedagogía para Educadores y yo creo que también la muestra de que ella haya accedido a participar en nuestras jornadas pues es prueba de su interés y su inquietud en la formación del profesorado. El año pasado, además, Esther Gómez de Pedro colaboró con un capítulo en el libro editado por nuestra universidad, la Universidad Católica, el libro titulado La persona ante el mundo virtual. Esther Gómez de Pedro va a abordar un tema central en la educación que nos interesa tanto a los docentes en ejercicio como a los futuros profesores. Es el desafío de la ética del docente en la educación. Y con tu ponencia, Esther, damos inicio a estas jornadas. Si disponemos de tiempo, al final de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Esther, bienvenida una vez más a LOCAP a través de los medios digitales. Tienes la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Muchísimas gracias por la invitación en la persona de Javier, que está liderando todo esto. La verdad es que me siento muy honrada de poder estar con ustedes o con vosotros. Me va a salir la manera de hablar de acá. Yo vivo en Chile desde hace ya, voy para los 20 años, pero soy, bueno, ya saben, soy compatriota, ¿no?
Y sí, me siento muy honrada y felicitarles también por esta iniciativa, ¿no? Porque me parece que es muy central en un momento en que, bueno, ustedes lo van a ir viendo en estas 2 jornadas, en que pareciera que solo hay un protagonista en la educación, que lo es, que es muy importante, pero que quizás se deja de focalizar la relevancia del profesor, del docente, del maestro, ¿no? Entonces, esa reflexión que ustedes van a tener estos días me parece muy importante y muy crucial como expertos en el área. Yo vengo de la filosofía, pero soy profesora, entonces las reflexiones que yo quiero compartir con ustedes ahora, que espero que sí sean de ayuda y inspiradoras quizás, o en algún momento quizás puedan ser confrontacionales, en todo caso siempre que lleven a la reflexión para poner el foco o para poder entender, para hacer mejor, realizar mejor, llevar a cabo mejor esa preciosísima vocación, yo diría, la vocación del maestro, del profesor, del educador, ¿no? Bien, entiendo que, y junto con agradecer, darles la bienvenida también porque estamos iniciando estas jornadas, ¿no? Entiendo que hay un grupo presente ahí en Ávila y el resto está, igual que yo, unido de manera online. Bien. Y además, fíjense, con tantos kilómetros de por medio podemos vernos y escucharnos. Bien, esto es el título o lo que se me invitó a hablar, algo relacionado con un curso que antes yo había dado en la UCAP también. Y yo pensé después que, claro, yo di una clase de ética, era ética lo que yo impartí en su momento, pero tenía, claro, muchas aplicaciones, ¿no? Y yo decía, claro, una clase propiamente de ética no puedo dar, o quizás no pegue tanto, pero sí podemos ver o tratar de entender cómo la ética está totalmente presente en lo que hacemos. Y este es el esquema que quiero presentarles hoy. Espero alcanzar, llegar hasta el final. Tras una pequeña introducción que nos justifique la mirada filosófica, yo soy profesora de filosofía, por lo tanto, esto es lo que yo hago, ¿no? Reflexionar, tratar de entender la esencia de las cosas para poder luego, claro, sacar aplicaciones prácticas para la vida y, en este caso en concreto, para el tema de la reflexión de estas jornadas, que es el docente protagonista del aprendizaje, ¿no? Esta es la pregunta. Después, también rápidamente, un par de desafíos que nos han planteado el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, que me parece que siguen siendo de total actualidad y quizás más incluso. Después, en un tercer momento, un análisis propiamente filosófico. ¿Cuáles son los fines de la educación? Y ahí vamos a echar mano de las causas, un concepto muy filosófico, para tratar de iluminar el cómo y el para qué de la educación, para pasar después a entender el acto educativo y luego el colofón que de alguna forma va a ir preparándose a lo largo de toda la exposición, el formar en virtudes, que para mí es el núcleo, la clave de esa formación ética, o el docente como transmisor ético. Ya yo voy a jugar con estas dos imágenes, ¿no? La ética del docente como el medio para la formación ética. Y vamos a ver esta tremenda relación. Bien, primer punto, la introducción. Y aquí la justificación de la mirada filosófica. Bien. Y la primera pregunta, mirada filosófica. Ahora les explico en qué consiste la mirada filosófica, pero la primera pregunta yo ya se la he dejado caer. ¿Es realmente el estudiante el único protagonista cuando hoy todas las teorías pedagógicas o todo lo que yo estoy leyendo, escuchando de la formación en competencias, el docente solo es un transmisor, un mediador, y pareciera que el profesor no tiene tanto protagonismo? ¿Somos realmente un rol, o jugamos un rol protagonista, protagónico, dicen acá, en el aprendizaje, en la educación? El aprendizaje es una dimensión de la educaón. Es una dimensión. ¿Quién aprende? Es verdad que quien aprende es el estudiante, pero necesita sí o sí necesariamente una ayuda para ese aprendizaje. Por eso, la primera pregunta, ¿quién es realmente el protagonista del aprendizaje y por qué? ¿Y qué rol juega ahí el profesor? Entonces, evidentemente, nuestros niños, nuestros jóvenes, pero ahí también la siguiente mirada. Los ambientes educativos hoy. ¿Sabemos cuánto ha cambiado el ambiente educativo? Y cuando hablo de ambiente educativo, esto es algo muy amplio. Los que me están escuchando saben perfectamente la línea de desarrollo de la educación online o el aprendizaje online
está cada vez más fuerte y en Ávila tienen esto desarrollado con mucha profundidad, yo diría, y con mucha experticia. Y sin embargo es clave el que se genere un ambiente educativo también online. Por eso nos hemos estado un ratito, ¿verdad?, antes de empezar yo a hablar, viendo que lo que se generara alrededor, las condiciones para que se generara lo que queremos que se genere acá fueran las adecuadas. Porque si no hay un contacto real, personal, entre el educador y el educando, el que enseña y el que aprende, si estamos hablando de aprendizaje, entonces ese ambiente educativo no se da. Porque hay algo que tiene que suceder entre estos dos personajes, o estos dos protagonistas. Cuando digo dos, estoy pensando también en el profesor y más estudiantes, pero aquí estamos personalizando, porque el aprendizaje siempre es personal. Y sabemos también que cada persona tiene un ritmo distinto y tiene unas condiciones distintas. Entonces, también es interesante considerar cómo debemos fomentar y provocar los ambientes educativos hoy. Y las tecnologías tienen que ponerse al servicio de esto. Y lo pongo también en cuestionamiento porque a veces se pone tanto hincapié en la tecnología que se olvida el para qué de la tecnología, y es generar el ambiente educativo y el aprendizaje. Luego también, junto con esto, también como punto de partida de introducción, esa crisis extendida que estamos viviendo, ¿no? Yo ayer releía un poquitito de un documento interesantísimo que quizás ustedes conozcan, que se llama Christus Vivit. Es una exhortación posinodal del Papa Francisco, nuestro Papa, sobre los jóvenes. Hubo un sínodo en Roma que se planteó cuál es la realidad del joven hoy y cómo la Iglesia tiene que plantear su evangelización ante y con los jóvenes. Y hace una descripción tremendamente actual de la realidad de los jóvenes. Dice, bueno, nuestros jóvenes, cosas maravillosas de ellos, algunos desafíos y algunos espacios críticos de estos jóvenes, ¿no? Y uno de los que señala acá es este que yo les señalo, ¿no? La crisis del sentido de la vida. La crisis también de la fuerza de voluntad, ¿no? Bueno, tendemos a promover ciertos aprendizajes significativos que me hagan sentido y que yo me sienta bien. Oiga, pero si no estoy también a la vez promoviendo la educación, que la persona tenga capacidad de compromiso, y eso es voluntad, entonces no estoy educando bien. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué los papas lo dicen? Esto lo dice con mucha fuerza el Papa Benedicto, pero el Papa Francisco también lo dice. Y yo lo veo, creo que lo vemos todos, porque si no hay una voluntad bien educada, entonces la libertad no puede ejercitarse correctamente. Y sabemos que la libertad juega un rol demasiado importante en la formación, en la vida, en los aprendizajes incluso, ¿no? Algo que me cuesta aprender, si no tengo voluntad, no lo voy a aprender. Eso que me cuesta un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo que va incorporado en los procesos de aprendizaje y en esos ambientes educativos necesitan una base, y esa base es la fuerza de voluntad. Entonces, no solo para el aprendizaje tenemos que contar con la inteligencia, lo tenemos muy claro, no solo tenemos que formar también el mundo afectivo, eso cada vez ha ido tomando más importancia y más espacios, sino también la voluntad. Y para forjar la voluntad, bueno, terminaremos hablando de las virtudes muy importantes. Bien, esa es un poquito la visión del entorno actual. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, esto directamente nos coloca en la disyuntiva de ¿y cuál es el rol del educador? Bueno, ¿del mediador o tiene un protagonismo mayor? Bien, y aquí la mirada filosófica. La mirada filosófica, los que estén escuchándome que sepan algo de filosofía, y supongo que todos algo sabemos de filosofía, siempre uno lo asocia, bueno, preguntas difíciles, reflexiones complicadas y cosas que no entiendo, ¿no? A veces es así, pero no siempre es así. Es verdad que la filosofía nos catapulta a mirar algo que está más allá de lo evidente. ¿Por qué? Porque la filosofía se pregunta por la esencia de la realidad. Punto. Filosofía es el amor a la sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento profundo y completo y verdadero de la realidad. Y es un conocimiento desde lo profundo. Claro, el filósofo es un amante de la filosofía, es el que busca ese conocimiento. De forma completa en esta vida, bueno, ustedes saben que
no lo tenemos, estamos siempre detrás de esa búsqueda, pero ciertos hallazgos sí podemos conseguir, ya lo dicen los filósofos clásicos, y digo clásicos porque hoy en día hay mucha crisis, o hay un consenso entre varios filósofos de que no podríamos conocer la verdad. Y yo ahí discrepo profundamente, y por eso quiero aludir a los filósofos clásicos, y aunque sean actuales, pero como que se adhieren a esto, postulando que sí podemos conocer la verdad, no de forma completa, no de forma exhaustiva, pero sí podemos conocerla. Y ese conocimiento nos da evidencias y nos da certezas. ¿Cómo es el conocimiento de la verdad? Es un conocimiento en muchos casos teórico, pero siempre sí o sí que me permite conocer mejor la realidad, interpretarla adecuadamente y poder tomar acciones. Por eso, fíjense que dentro de la filosofía está la filosofía teórica metafísica. La metafísica aborda los últimos y los grandes principios del ser, la explicación del ser. ¿Por qué el ser y no la nada? Se preguntaba Heidegger, ¿no? Un filósofo del siglo XX. Bueno, esta pregunta subyace en toda la historia de la filosofía. Pero también parte de la filosofía es la filosofía moral. Y la filosofía moral es una reflexión a partir de los principios. Atención, los principios siempre son teóricos. ¿Para qué? Para discernir, para tomar decisiones y actuar en la vida práctica. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Esto es bueno o es malo? Esa es la filosofía moral. Es filosofía, pero moral. Por eso se le llama filosofía práctica. Bien, entonces, con vistas a poder tener líneas de orientación más adecuadas para la filosofía práctica, es que la filosofía es importante. Bien, ahí trato de justificar, en el primer punto, la mirada filosófica que yo les invito a tener en este recorrido. Vamos entonces al segundo punto. Ya hemos visto algunos de los desafíos, pero vamos a escucharlos de primera mano, y ahí me voy a servir del discurso que el Papa Francisco dirigió al mundo universitario en Lisboa cuando estuvo en la Jornada Mundial de hace unos meses allá, y al concepto de emergencia educativa del Papa Benedicto, planteándonos si sigue teniendo vigencia. Bien, ¿qué nos dijo o qué dijo el Papa Francisco en Lisboa? Siguiente diapositiva, vamos a verle ahí en ese discurso. Utiliza la imagen del camino. Esta vida es una peregrinación y el hombre es un buscador. Qué bonito, y esto es así, ¿no? Siempre estamos en esa búsqueda. De hecho, el filósofo y el amante de la filosofía busca constantemente. Bueno, y él habla de la imagen del peregrino y dice, así nace la ciencia, desde la búsqueda de respuestas ante los grandes cuestionamientos. Bien, así nace la ciencia y así crece también la búsqueda espiritual. Y el Papa aquí, la gracia de estas palabras es que cuando habla de ciencia lo vincula muy estrechamente, esta ciencia más bien teórica, a la búsqueda espiritual, a lo que es la búsqueda personal, al conocimiento que me ayuda a crecer como persona. Bien, la insatisfacción también dice él que es algo propio de la vida humana. Porque tenemos esa insatisfacción, y él lo ve en positivo, buscamos. El que está insatisfecho busca cómo satisfacer. Bueno, aquí se trata de una satisfacción por el conocer, pero también por la plenitud personal, ¿no? Y ahí, permítanme que les cite esta como parte clave del discurso, ¿no? Entonces, estamos en esta búsqueda, pero atención, preocupémonos cuando sustituimos los rostros por las pantallas, lo real por lo virtual, las preguntas que desgarran por las preguntas fáciles que anestesian. Y aquí hay una contraposición entre lo que desgarra, entendido como esa insatisfacción que me lleva a buscar, y que por lo tanto es un móvil muy importante, y por eso esto a mí me da pie para entender que como profesores también es muy importante y es clave el saber suscitar estas preguntas de una manera sana ¿para qué? Para que lleven a la búsqueda. Y en esa búsqueda nosotros tenemos que guiar. No es una búsqueda a ciegas. Hay respuestas que ya pueden orientar. Y atención, cuidado con las respuestas fáciles que anestesian. Y esto me parece de la mayor actualidad. Yo ayer venía de una reunión que me dejó un poquito preocupada, y que pasaba un poquito esto. Se decía en la reunión, no digamos ciertas cosas
que pueden sonar a nuestros jóvenes o a nuestros estudiantes como si les estuviéramos echando la culpa de cosas, y más bien hablemos solo en positivo. Y yo pensaba, sí, yo quiero hablar en positivo, obvio que voy a proponer siempre el mensaje de la evangelización, del profesor, siempre tiene que ser en positivo, pero eso no me puede impedir el decir o ayudar a que las personas que tengo delante vean lo que está bien y lo que está mal. Claro que eso a veces puede incomodarme, pero es que la verdad puede incomodar. Y si yo, por no incomodar, no digo la verdad o no ayudo a que se descubra la verdad, ¿hasta qué punto estoy educando? Entonces yo ahí ya, bueno, el ejemplo que yo les pongo de lo que yo viví ayer es algo de lo que está pasando acá. Entonces, cuidado con esas respuestas fáciles que anestesian. Y luego, cuando ya está hablando del desafío del universitario, y aquí estamos no solo del mundo universitario, entiendo que también estamos educadores de otros ámbitos, de educación secundaria, educación primaria, etc. Dice, cuidado con la autopreservación. Y cito, sean protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana, sean coreógrafos de la danza de la vida. Porque dice, claro, a veces uno tiende como a, no, que no me muevan de mi circulito, no me saquen de mi comodidad, sino tenemos que salir de la zona de confort y adentrarnos en esa nueva coreografía. Pero, ¿qué es lo que tiene que estar en el centro? La persona, ¿no? Y en el acto educativo y en nuestra inquietud y en nuestra vocación por ser educadores, tenemos que poner en el centro a la persona. Si el conocimiento no es acogido como responsabilidad, se vuelve estéril. Bueno, y aquí hay algo también muy interesante, ¿no? Primero, entonces, recordatorio del Papa Francisco, invitación. Preguntas que quizás sean incómodas, pero que nos llevan a recorrer. Es un recorrido que hay que hacer. Segundo texto que quiero compartir con ustedes, Papa Benedicto XVI. Él planteó en su época de papado, de pontificado, un concepto que ha dado mucha vuelta y que creo que sigue siendo muy actual, el de emergencia educativa. La foto que ven ahí, la imagen que ven ahí es el Papa con los jóvenes en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid. Ustedes como universidad también organizaron un congreso impresionante del rol de las universidades católicas, la finalidad de la Universidad Católica, como preámbulo para esto, y en el Escorial hubo un encuentro del Papa con los profesores universitarios. Bien, eso es solo el enclave, por decirlo así, porque el discurso que yo aquí les quiero recordar, él lo dirige a la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana el año 2008. Es un poquito anterior, por lo tanto, y en otro contexto, pero que calza muy bien en el contexto que estamos nosotros ahora discutiendo. Y les leo, porque me parece clave lo que él dice. Y espero que la lectura también a ustedes les vaya generando sus propias inquietudes, ¿no? O sus propias reflexiones. La actual emergencia educativa parte, por lo tanto, de que hay una emergencia educativa y pregunta, ¿seguimos teniendo esta emergencia educativa? Creo que sí. Yo respondo. Ustedes también respondan. La actual emergencia educativa incrementa la demanda de una educación que sea verdaderamente tal. Y aquí ya pone el dedo en la llaga, la verdadera educación. Bueno, nos va a dar algunas pistas de cómo entender esta verdadera educación. Por lo tanto, en concreto, la demanda de educadores, ya aquí el protagonista A, que es el tema de estas jornadas, la demanda de educadores que sepan ser testigos creíbles de las realidades y de los valores sobre los cuales es posible construir tanto la existencia personal como proyectos de vida comunes y compartidos. Esta demanda, que viene del cuerpo social e implica a los muchachos y a los jóvenes, al igual que a los padres y a los demás educadores, constituye de por sí la premisa y el inicio de un itinerario de redescubrimiento y reactivación que, con formas adecuadas a los tiempos actuales, ponga de nuevo en el centro la formación plena e integral de la persona humana. Punto. Si se dan cuenta, este es el desafío, la demanda de educadores que promuevan esta formación integral, pasando por, lo que dice acá, contribuir a generar las preguntas existenciales y siendo testigos creíbles de eso, de esos valores, de esas realidades que yo quiero promover. ¿Se dan cuenta aquí
el dedo en la llaga. El profesor, el educador, el maestro, todo educador tiene que ser testigo de aquello que quiere mostrar como válido, como digno de ser vivido, como una respuesta adecuada y verdadera. Pasa por el testimonio, por lo tanto. Y aquí, obviamente, el testimonio en relación a la vida ética es clave. Es clave. Yo no puedo pretender promover algo que yo no vivo. Y esto implica una exigencia tremenda para nosotros como profesores, como educadores, ¿no? Y eso tiene muchos niveles. Desde niveles tan básicos como decir la verdad, la veracidad, a otros más exigentes quizás. Bueno, no es que decir la verdad no sea exigente, pero es como tan básico. A otros como decisiones morales en las que yo manifiesto que hay una integridad moral. Y eso los jóvenes, o con quienes yo tengo este intercambio o esta relación educativa, este acto educativo del que vamos a hablar después, me perciben todo. Lo que yo digo, lo que no digo, cómo lo digo, cómo me presento ante el mundo, cómo levanto una ceja, cómo no la levanto, con qué actitud yo estoy con ellos. Bien, todo esto educa o deseduca. Por lo tanto, aquí me parece que es clave, ¿no? Emergencia educativa demanda testigos, digámoslo así, ¿no? Testigos. Obviamente, testigos muy bien preparados en todas las disciplinas en las que quieren formar. Pero yo no soy solo experta en filosofía o experta en matemática o experta en tecnología. Yo sé que luego van a poder ver todos estos ámbitos. Tengo que ser también experta en humanidad. No solo, a ver, cuando digo experta en humanidad no estoy hablando solo de ser profesora de filosofía o conocer filosofía. Ojalá tengamos algunas nociones de humanidades también, porque me perfecciona como persona y además me da una vinculación especial por lo cultural. Sino que el ser experta en humanidad es justamente esto, el formar personas, el saber que con lo que yo estoy haciendo estoy formando personas, ¿no? Y si yo soy experta en humanidad, trato de ser la mejor versión de mí misma, aunque tenga mis deficiencias, entonces ahí estamos avanzando. Bien, vamos a avanzar un poquitito porque ya llevo hablando un montón. Bien, vamos a la siguiente parte, fines de la educación. ¿Por qué es importante plantear esto, aunque sea quizás un poco rápido? Porque solo si sé el qué es la educación y el para qué es la educación y de qué medios se sirven y de qué tengo que usar, entonces podré tomar las mejores decisiones en la educación y ante demandas educativas reales. Bien. Para preguntarnos por los casos de la educación, vemos en la siguiente lámina que la filosofía siempre se ha preguntado o se ha dado la respuesta desde las causas. Fíjense que la definición que da Aristóteles y Santo Tomás de Aquino de la ciencia es un conocimiento por causas. ¿Qué es la causa? La causa es lo que me explica algo. Punto. Y hay distintas causas y distintas maneras de explicar las cosas. Obviamente, si yo me pregunto por la causa de que el móvil funcione, bueno, hay muchas causas ahí. Hay alguien que lo pensó, alguien que lo integró, hay una materia con la que está esto, de la que está hecho, hay un para qué son los móviles, para qué es la tecnología, para qué, no sé, el boli, claro, aquí se llama lápiz. Cualquier cosa tiene una explicación y según en lo que yo me fije, hay distintos aspectos de las causas. Bien. Hay 4 grandes causas, ¿no? Sabemos entonces, por lo tanto, que la causa explica algo en su profundidad. Y estas causas pueden ser intrínsecas y extrínsecas. ¿Qué quiere decir? Algunas se explican desde esa realidad misma y otras coadyuvan, es decir, están como cercanas y ayudan a que se realice eso que estamos planteando, ¿no? Y en la educación esto es clave porque las causas externas son muy importantes y a veces juegan un rol igual de importante que las intrínsecas, de tal forma que lo extrínseco tiene que movilizar lo intrínseco. Y si hablan difícil, vamos a ver ahora en concreto con la educación. Son 4 causas. Aristóteles ya lo decía, la metafísica y Tomás de Aquino, los grandes filósofos, se han colgado de esto y por eso me parece que es interesante y puede darnos luces. La causa material,
la causa formal, la eficiente y la final. Voy a poner primero un ejemplo, ya les puse el ejemplo del celular, del móvil, pero voy a poner el ejemplo de un libro, que para mí es un poquito más gráfico. Cuando yo me planteo, a ver, yo tengo aquí muchos libros, pero tengo una pila de libros debajo del celular, del móvil, para que ustedes lo vean. Bueno, como a mí me ven poquito, ya. Aquí, esto es un cuaderno, ¿no? Es mi agenda. Bueno, pues si yo me pregunto por las causas de mi agenda, de la agenda, entonces digo, obviamente, aquí esto está hecho de papel. Cuando yo me pregunto por la agenda y cómo explicar la agenda está hecha de papel, unos papeles unidos por un rollito aquí, bien. Pero también tiene una lógica interna el cómo están ordenadas las hojas del papel, ¿cierto? La primera causa de lo que está hecho la agenda es la causa material de aquello de lo que está hecho. La forma en que esa materia está ordenada se llama causa formal. Y es muy importante porque para que mi agenda sea funcional tiene que estar ordenada. Al día 1 le sigue el día 2 y luego el día 3, ya febrero le sigue marzo y no puede estar desordenados. Esa es la causa formal. La manera en que la materia se ordena, se ajusta, por decirlo así, para que cumpla su fin. La causa final es muy importante. ¿Cuál es el fin de la agenda? Que a mí me ayuda a ordenar mi vida y a saber qué tengo que hacer y saber qué me viene, a proyectarme, ¿cierto? Y a tener cierta memoria. Y claro, esta es la causa final, el para qué de la agenda, que es al final lo más importante, porque si se dan cuenta, el para qué da soporte o orienta la causa formal, la material y la eficiente. La eficiente, ¿qué es? La causa eficiente es alguien ha hecho la agenda. Obviamente, alguien ha pensado en la agenda, alguien ha recortado. Ya sabemos que esto no se hace así, se hace con una guillotina, pero alguien, lo eficiente es lo que hace algo, ¿no? Hay una causa eficiente detrás de la agenda. Entonces, fíjense que cuando yo me pregunto por las causas de la agenda, que hay muchas respuestas y según en lo que yo me fije, obviamente voy a dar una u otra. Y cuando hablo o cuando considero las 4 causas en su conjunto, explico y entiendo mejor la agenda. Bueno, pues cuando hablamos de la educación, también me pregunto por estas causas. Y de nuevo hay una causa que es clave, que es la causa final. ¿Por qué? Porque orienta a las demás. La causa material en la educación, obviamente, consiste en el material de la educación, que es lo que se enseña, lo que se aprende, aquí hay una sinergia, y el estudiante, el alumno. ¿Por qué? Porque él es, perdón por decirlo así, pero es la materia prima, ¿no? Obviamente, perdón por decirlo así, pero creo que se entiende, ¿no? Es el estudiante. Es importantísimo la centralidad del estudiante por esto, ¿no? Causa material. Causa formal. El cómo se hace para ordenar las cosas, ciertamente para llegar al fin. Y ahí está la enseñanza del maestro, el ordenamiento de la causa material. Esa es la forma. Esa es la forma. Por eso la enseñanza del maestro, el auxilio que presta el maestro aquí es clave. Esa es la causa formal. Maestro, causa formal. Pero también el cómo lo hace, ¿no? El cómo lo hace, ¿no? Y aquí, obviamente, todas las tecnologías, la pedagogía, se pone al servicio, ¿no? La causa eficiente, obviamente, es el maestro, el que hace que el estudiante haga clic, el que ayuda a que el estudiante haga clic, pero obviamente también el estudiante hace clic, ¿por qué? Porque tiene capacidades para aprender. Y las capacidades para aprender del estudiante también son la causa eficiente. Y esto aquí vemos esta doble como dinamicidad de lo intrínseco y lo extrínseco. Sin estudiante capaz de aprender, nunca habría aprendizaje. Un estudiante, si yo como profesora, si no tengo delante un estudiante con capacidad de aprender y abierto a aprender, no hago nada. Por muy buena profesora que yo sea, buenísima, me dieron el premio a la mejor profesora. Y ahora, bueno, por si acaso no me lo han dado. Si no tengo delante la potencia, la capacidad y la apertura, por eso sabemos que es clave el despertar el interés, el motivar. Pero junto con el motivar, el hacer clic en esa facultad. Fíjense que esas facultades, según las entienden los grandes filósofos, son capacidades en potencia, son potencias.
y lo que está en potencia está esperando ser activado. Y esa activación solo se activa desde una causa externa que pivota lo interno. Esto es muy interesante, por eso es absolutamente necesario la figura del educador. Sin educador no hay educación, ni aprendizajes. A no ser que esa inquietud la viva el estudiante desde él mismo y vaya dando pasos. Pero efectivamente esos pasos se dan más rápido cuando tienes a alguien que te ayuda a dar pasos. Un niñito que aprende a caminar tiene que hacerlo solo, tiene que dar los pasos él. Pero si tiene la ayuda de alguien, obviamente va a ser mejor, más rápido, más eficaz. La causa eficiente. Y la causa final, ¿para qué educamos? Bien, para la actualización del saber y del obrar. Porque educar no es solo meter conocimientos, no es solo conocer, también es completarme como persona, crecer como persona. Y por eso se habla tanto del saber como del obrar. Y la virtud está llamada a perfeccionar tanto el saber como el obrar. Y la virtud, hay unas virtudes intelectuales y unas virtudes morales. Después lo veremos. Bien. Espero que haya quedado claro. Si no, ustedes se apuntan. Mira, sabéis que no me quedó nada claro la causa formal. O quizás a lo largo de la exposición se vaya integrando todo más, ¿no? Vamos a pasar un poquito más adelante. Y les quiero aquí compartir la definición que da o la forma que tiene Tomás de Aquino de entender la educación. Y Tomás de Aquino, claro, es del siglo XIII, es un pensador como antiguo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No por ser antiguo, si dice algo verdadero voy a dejar de tomarlo en cuenta. Entonces, si dice algo tan verdadero, yo trabajo en la Universidad de Santo Tomás, además hago propaganda, pues lo puedo usar y me va a servir. Entonces, a veces hay como un poco de snobismo por la novedad. Yo creo que quien dice algo verdadero, da igual de qué siglo, si es verdadero, usémoslo, porque me va a ayudar. Entonces, la verdad, la diga quien la diga, y esto era muy tomista. Entonces, educar para él, y esto él lo explica en un contexto en el que habla de los padres, de la educación y de la familia, del contexto familiar, pero en lo esencial se puede aplicar a cualquier acto educativo, es conducir y promover, y aquí cada palabra es clave, conducir y promover al estado de la perfección. Conducir y promover, ya sabemos a quién, al educando, al hijo, al joven, al estado de la perfección. Hay un camino que recorrer hacia una plenitud, hay una finalidad está clara, que es la plenitud de la persona, en esta dimensión, en esta dimensión, en esta otra dimensión. ¿Y cómo entiende él el estado de la perfección? La virtud. La virtud para él implica el máximo desarrollo de nuestras capacidades. Una persona sabia, el sabio, el prudente, la persona que tiene ecuanimidad, han alcanzado un grado de perfección que es virtuoso. Igual que entendemos que el virtuoso del violín, el virtuoso en el deporte, el virtuoso ha alcanzado una perfección en un ámbito. Bueno, pues la virtud es una disposición estable y habitual, obviamente, a hacer lo mejor, lo adecuado, que es lo que perfecciona. Nos perfecciona como persona y perfecciona cada una de nuestras dimensiones. Bien, fíjense que habla de conducir. Conducir implica un camino de dos, pero implica que yo sé el camino porque lo he recorrido primero. Ahí está la labor del testigo. Promover, y ahí está toda la pedagogía al servicio de este promover. La pedagogía se pone al servicio de este promover, para que efectivamente el estudiante, el joven, el niño, en primera persona, el niño o la niña, en primera persona conozcan, descubran, vivan. Promover. Por lo tanto, no es inventarme cosas, no es solo transmitir, no es meter en la cabeza del otro mi idea. No, es conducir y promover a cada estudiante para que él, para que ella, por sí misma, descubra intelectualmente y viva moralmente esa serie de verdades en lo intelectual y verdades en la vida práctica que le perfeccionan, ¿no? Y ahí está la ciencia, ¿no? El profesor de física también tiene que llevar a esto, que el estudiante vea,
intelectualmente, y para eso se da toda una serie de ayudas, ve intelectualmente esa verdad química. No sé, yo ahora estoy leyendo mucho sobre la vida de Marie Curie, interesantísima su vida, dificilísima, yo no entiendo la mitad de las cosas que leo, debo decir, porque son de química, pero ella aspiraba a descubrir esa realidad del átomo en sus elementos más mínimos y explicarla. Esa es la ciencia, ¿no? Y eso perfecciona la inteligencia. Promover al Estado, por lo tanto aquí hablamos no solo de un acto, sino de un estado, de algo que es estable, de la plenitud y de la virtud. Entonces esto requiere condiciones especiales. Aquí debe darse una connaturalidad. ¿Qué es la connaturalidad? Cuando Tomás de Aquino define el amor, dice que es la connaturalidad con un bien. Es decir, que estoy a gusto, hay sinergia con eso y lo amo o la amo a esa persona, ¿no? Esa es la connaturalidad. Debe darse con naturalidad entre el profesor y el estudiante. Atención, por eso es muy importante que se estime al profesor, que se le ame, no con un amor de capricho, sino con un amor que se sabe querido desde la exigencia y que genere confianza, ¿no? Eso es la antesala para la comunicación. El comunicar no es solo pasarte ideas, es darse un vínculo, es generar un vínculo, eso es comunicar, una comunicación de la verdad en este caso, ¿no? Y sí que por lo tanto preparación del profesor. Esa ciencia que yo quiero ayudar a que el otro vea, tengo que tenerla. Entonces, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Entonces aquí, obviamente, como ven ahí en color rojo, conclusión, es un acto personal compartido. ¿Y qué no es? No es adoctrinamiento, ya lo hemos visto, no es mera instrucción, no es una transmisión vacía de conocimientos de información, obviamente, porque esto es personal, no es algo estático, puntual, hay una dinamicidad y hay un proceso, no es algo inerte, no es algo descontextualizado, no es algo pasivo. Bueno, todo esto lo sabemos, ¿no? Muy bien, siguiente diapositiva y aquí otra frase clave, y de hecho esa frase que van a ver ahí en color verde pistacho, que espero que se vea el color verde pistacho, yo le quería dar ese título a la exposición, pero Javier me dijo no, esta es muy larga, entonces dejemos solo la primera parte del título. Mueven más a obrar los hechos que las palabras, de Santo Tomás de Aquino, tomado de la Suma contra los Gentili. ¿Por qué esta frase es clave? Porque se dan cuenta lo que leímos antes del Papa Benedicto, de la demanda de testigos, es lo mismo que esto. Dicho en el siglo XIII. Esto es del siglo XIII, pero no me digan que no es actualísimo. Mueven más a obrar los hechos que las palabras. Y luego voy a leerles el texto completo donde esto se enmarca, ¿no? Y haciéndose eco de esto, otro texto del Papa Benedicto, una educación auténtica necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor. Pienso en la primera y fundamental experiencia de amor que hacen los niños, o que por lo menos deberían hacer con sus padres. Y aquí yo soy consciente de que no siempre se da, pero hay que procurar, o hay que idealmente procurarlo, ¿no? Pero todo verdadero educador sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico. Fíjense que también a través de la educación podemos y debemos educar para el amor auténtico. Y uno dice, pero a ver, yo soy profesor de matemáticas, de química, de historia. Bien, tú también puedes y debes educar en el contexto de tu acción educativa para el amor auténtico. Y fíjense que si lo que uno vive y transmite es percibido y es recibido por el estudiante, mi forma de posicionarme ante el estudiante también la van a percibir. Y si es una forma, una actitud que brota del amor, ya estoy al menos poniendo de mi parte para que se despierte esa chispa para el amor. Esto es muy importante, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, ahora ya vamos a ir con más profundidad a algunas de las explicaciones de Tomás de Aquino sobre la educación, ¿no? Así como es más perfecto iluminar que lucir, así es más perfecto el comunicar a otros que contemplar exclusivamente. Quizás esto lo han escuchado antes, seguramente. Esto Tomás de Aquino lo dice en un contexto muy interesante, ¿no? En el contexto en el que él se plantea si es más perfecta la vida contemplativa o la vida activa. Pensemos, por ejemplo, en Platón.
Platón, cuando habla del mito de la caverna, dice, claro, es que lo propio del filósofo es conocer la verdad. Dice, oye, pero esa verdad conocida, ¿me la voy a quedar solo para mí? Entonces, ¿no será que debo bajar de nuevo a la caverna donde hay oscuridad, donde las personas que están ahí solo ven sombras para ayudarles a que descubran esa luz que yo he visto fuera? Bueno, es lo mismo, es más perfecto, dice Santo Tomás, y además es una obra de caridad muy importante y muy valiosa el iluminar, perdón, el comunicar a otros para que se ilumine también en ellos lo que para mí ha sido iluminado. Eso tiene que ver también con la concepción que él tiene de la inteligencia y del acto del conocimiento, ¿no? Entonces, esta frase a mí también me inspira mucho, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Contemplar la verdad para despertarla en el estudiante. Por parte del profesor, yo tengo que tener esa verdad conocida previamente. Tengo que ir un poquitito por delante, obviamente sin arrogancia, pero si quiero conducir, tengo que saber hacia dónde porque yo sé el camino, ¿no? También implica vivir y adherir al bien para ser ejemplo de vida. Aquí estamos entendiendo la verdad no solo como algo teórico, sino como algo que también yo vivo, en la medida de mis limitaciones, de mis condiciones, pero se me invita también a vivirlo, ¿no? Y también vibrar sensiblemente con los valores auténticos. Fíjense que aquí yo trato de hablar de tres niveles, ¿no? Del intelectual, del volitivo, de mi libertad, pero también del afectivo. Porque si de verdad algo es verdadero y me transforma la vida, tengo que vibrar también afectivamente y tengo que también ser capaz de transmitir afectivamente. Eso no implica estar todo el día abrazándose o no. El afecto es algo muy profundo, pero tiene que notarse de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando yo les decía antes, mi actitud ante el estudiante, si brota del amor o del interés por él, o de la simpatía, o del ayudar, eso se percibe. Y también hay una vibración, porque fíjense que un diapasón vibra cuando otro diapasón al lado ting, da la nota. Ting. Entonces, hoy en día muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, viven situaciones familiares, sociales muy complejas. Muy complejas. No hace falta dar detalles. Y no siempre tienen los referentes que necesitan. Y por eso a veces tienen reacciones medio tremendas, ¿no? En la sala de clase, porque quieren llamar la atención. Entonces, yo sé que lo que voy a decir es muy difícil, ¿no? Pero creo que es muy importante, ¿no? El lograr que ellos se sientan amados, pero desde la exigencia del que sabe que puedes dar más. Y si yo te hago caso, eso es lo que a veces están buscando, que me hagan caso, por eso llaman la atención. Pero si te hago caso para tu bien, y te exijo para tu bien y te corrijo, desde el amor, por eso hay que saber corregir, ¿no? Uno no puede corregir en cualquier circunstancia y de cualquier manera, y cuando está apasionado menos. Bueno, eso también implica un manejo y una temblanza personal, ¿no? Entonces, eso se percibe, y puede ser que eso gatille, despierte algo que es necesario despertar en el joven, ¿no? Y en otro lugar, en el de Magistro, dice Santo Tomás, enseñar es exponer a otro mediante signos el mismo proceso que uno efectúa por sí mismo con su razón natural. El proceso que yo he realizado para entender lo que es la educación es lo que yo trato de transmitirles a ustedes, ¿no? Mediante signos. ¿Qué son los signos? Cualquier cosa que se perciba sensiblemente, ¿no? Mi palabra es un signo, la imagen que ustedes están viendo es un signo, algo que yo pinto en la pizarra es un signo. Entonces, los ejemplos también son signos. Entonces, el proceso intelectual mío es lo que yo tengo que tratar de provocar en el joven al que yo quiero guiar para que él solito realice ese proceso. Y eso que yo he visto por mí misma, él lo vea y lo reflexione y tome una postura propia. Por lo tanto, educar no quiere decir que siempre va a estar de acuerdo con lo que yo le diga. O sea, educar no es repetir el estudiante lo que yo digo, como un papagayo, lo sabemos. Tenemos que provocar el proceso reflexivo y la toma de postura personal. Y si a lo mejor no está de acuerdo con algo que yo veo que es de sentido común y es muy verdadero, quizás es porque tiene algo
en su mundo afectivo o en su experiencia de vida o en su historia que le dificulta, o incluso puede ser que no piense bien, que algo lógico no esté pensando bien, y ahí el pensamiento crítico es muy importante para ayudar y formar en la lógica, por eso es importante. Entonces, esto también es interesante, ¿no? Ayudar a que el proceso que yo como profesor, como científico, como conocedor de esa ciencia realizo, también lo realice la otra persona. Y ahora ya, dos textos gordos de Santo Tomás. No se me asusten, pero espero que a estas alturas, después de todo lo que hemos visto, ya se entiendan bien, ¿no? El primer texto está tomado del comentario de la Ética Nicómaco. Bueno, Tomás de Aquino, ustedes saben que fue el gran descubridor de Aristóteles en el siglo XIII, ¿no? Hasta entonces, el filósofo que los cristianos utilizaban, sobre todo, o del que se servían para hacer filosofía, era Platón, que llega a través de San Agustín, con teorías estupendas, maravillosas. Yo acabo de leer a Platón, a mito de la caverna. Pero Platón tiene ciertas cosas en su filosofía que no se adaptan del todo bien a la visión cristiana de la vida. Y entonces con Alberto Magno Tomás de Aquino ven que Aristóteles quizás sea mucho más adecuado por su filosofía. Entonces se dedican a rescatar a Aristóteles. ¿Y qué hace Tomás de Aquino? Comenta los grandes textos de Aristóteles. Y la Ética Nicómaco es un clásico, es precioso. Es una cosa, yo a veces lo recomiendo a mis estudiantes, yo doy clases de antropología en la universidad. Miren, para las vacaciones del verano, del invierno, si no saben qué hacer, pueden leerse la Ética Nicómaco. Como algunos tienen cantidad de prejuicios hacia la vida, hacia la cosa católica, pues mire, Aristóteles no era católico, pero habla desde el sentido común. Y aquí él se plantea, la pregunta de la Ética Nicómaco es ¿cómo ser feliz? Y esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta? Bueno, pues comentando la Ética Nicómaco, donde Aristóteles responde y da muchos capítulos y da muchas pautas, comentando esto dice Santo Tomás: en lo que concierne a las acciones y a las tendencias humanas, se cree menos en las palabras que en las obras. Por lo cual, si alguien pone en práctica lo que dice ser malo, más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra. Es lo que hemos visto antes. Más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra. Sin embargo, las enseñanzas verbales verdaderas son útiles, no solo para su conocimiento, sino también para orientar su conducta, una conducta correcta, pues se las cree en tanto que concuerdan con las obras. Testigo, concordancia, coherencia. Y así, estas enseñanzas mueven a los que entienden su verdad a conformar con ellas su modo de vivir. Ideas de este texto potentes. ¿Es importante la reflexión en la ética, formar en ética, aunque sea teórico? Es súper importante, pero tiene que ir acompañado de la vida. Porque si yo digo que hay que decir la verdad y a continuación miento palmariamente y todos me lo ven, ¿qué va a quedar en el aprendizaje del estudiante que me está viendo? Que no puede manejar las cosas. Bueno, entonces, más mueven los ejemplos que las palabras, pero las palabras son muy útiles. Sí, tenemos que educar en el conocimiento de lo que es la virtud, de lo que es la reflexión ética, del bien y el mal. Obvio, de que hay acciones que en sí mismas son buenas y hay otras que son en sí mismas malas y hay otras que se mueven en una nebulosa y uno tiene que discernir, siempre tiene que discernir, definitivamente. Bueno, ahí es clave el modelo del profesor. Y aquí todo esto responde tal cual al título de esta exposición, ¿no? Claro. Por eso me parece tan interesante que, sea la materia que enseñemos, da igual, sepamos identificar ocasiones para promover la reflexión ética desde el ejemplo. Y a veces hay temas que se están cocinando en el mundo o vivencias o circunstancias que nos pueden servir como 2 minutitos de reflexión en clase, porque a lo mejor tiene que ver con mi materia o a lo mejor no, pero les preocupa. Entonces, aprovechar esa preocupación, esa inquietud, como decíamos antes con el texto del Papa Francisco, ¿para qué? Para llevar o caminar juntos hacia una respuesta que me ayuda a crecer, pero una respuesta desde la verdad. Y ahora otro texto.
que viene en la línea de lo más de la inteligencia. El maestro no produce, este segundo texto de la Suma Teológica, de la primera parte, en la cuestión donde él se plantea si alguien puede enseñar a otra persona, si un hombre puede enseñar a otro hombre. Interesante, muy interesante, se lo recomiendo. La cuestión 117. Y dice, el maestro no produce en el discípulo la luz intelectual. Obviamente, yo no me meto en la cabeza del otro y digo, ya piensa esto. No. No produce tampoco directamente las especies inteligibles, el concepto, sino que por la enseñanza mueve, esto es precioso, mueve al discípulo para que él, por su propio entendimiento, la capacidad, la potencia, para que él, por su propio entendimiento, forme las concepciones inteligibles, es decir, entienda, ya se ilumine esa idea, esa verdad, cuyos signos le propone exteriormente. Yo soy efectivamente, aquí sí soy un mediador, pero clave, porque hay muchas cosas que él por él mismo no va a ser capaz de ver. Miren, y aquí esto está presuponiendo el método mayéutica de Sócrates. ¿Qué era el método mayéutica? Sócrates dice que él hace lo que hacía su madre era partera, ayudaba a dar a luz al nuevo ser que la mamá lleva, ¿no? Y que cuida. Es muy importante la partera, es muy importante. ¿Qué hace el profesor? Pues como partera ayuda a que esa verdad que está en el interior del estudiante, del joven, del niño, a través de este proceso, él la vea. Esto es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Partir de los conocimientos que ya tiene, porque hay que ir de lo conocido a lo desconocido, guiarle lógicamente, sí, esto lo entiendo, para que él concluya solito lo que yo le estoy llevando a que concluya, pero lo hace él. Y cuando él lo capta, dicen, esto es así, es verdad. Entonces, no es que me invente nada, los elementos para llegar a la conclusión ya estaban de alguna forma en el interior, por eso se ilumina, ¿no? Bien, damos un pasito más, cuarto paso, y ya vamos avanzando. Pero como ya he dicho muchas cosas, creo que ya puedo ir más rápido y para luego tener un tiempito, ojalá, para el diálogo. El acto educativo. Entonces, educar, el acto educativo, de persona a persona, y aquí vamos a ver como la aplicación concreta de la dimensión ética. La siguiente lámina, vamos a ver que el acto educativo implica tocar el ser. Fíjense, si el docente tiene que mover para que sea el estudiante quien haga este descubrimiento, por decirlo así, en su interior, para que se ilumine en su interior esto y que lo viva, esto implica tocar el ser. Cuando ya hablaba antes de la comunicación, claro, no me atreví a decir comunión, la comunión es una comunicación, pero muy, muy, muy profunda, ¿no? Pero implica tocar el ser. Si yo no logro tocar de alguna forma lo profundo del estudiante, del joven que tengo delante, del niño, no se va a lograr esa relación personal tú a tú, ¿no? No estoy diciendo que nos hagamos amigos, no, pero la relación maestro-discípulo es muy profunda, sí se da, y es distinta de una amistad normal entre pares, ¿no? Es distinto, tiene que brotar del ser. Esa con naturalidad, que decíamos antes, es la condición para despertar. Porque si de verdad yo, quien tengo delante, es que no puedo tragarlo, aunque me diga maravillas, aunque sea el mejor pedagogo, no va a generar ese clic, ese movimiento interior hacia la verdad. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, inteligencia, corazón y afectos y voluntad. Y si los afectos, mi interés por algo, me lo cierra el rechazo hacia la persona, se hace difícil. Se hace difícil. ¿Se entiende, no? Esto creo que es muy importante, el sabernos hacer amar. Que no implica siempre el simpaticón de turno. No, es un equilibrio, ¿no? Esa es la condición para despertar el saber y el deseo de imitar. Son las dos cosas. Y aquí es donde, obviamente, de nuevo brota la ética del docente en la educación. Claro, entonces, qué importante que el profesor, que el docente, que el maestro tenga esa integridad ética. Claro, y uno dirá, Esther, nos estás pidiendo que seamos modelos de vida. Sí, sabiendo, punto y aparte, sabiendo que tenemos limitaciones, deficiencias, que estamos en camino. Pero se supone que hemos recorrido un poquitito antes el camino.
y tenemos quizás más herramientas para poder aprender de nuestros fallos. Por ejemplo, un ejemplo clave, ¿no? Cuando alguien me hace una pregunta muy interesante en clase y yo no sé la respuesta, pues si yo le digo cualquier cosa sin conocimiento, solo por no quedar mal, y luego digo algo falso, eso es terrible. Y solo lo digo por no quedar mal para que vean que yo sé. Bueno, pues es mucho mejor, mucho mejor. Y estoy transmitiendo esa vida y esa formación ética si yo reconozco que no sé, pero valoro esa pregunta y digo, ¿sabes qué? Es muy importante, ahora mismo no sé la respuesta o tengo solo media respuesta y quisiera dártela entera. Próxima clase yo voy a venir preparada. Bueno, pues eso es mucho más educativo, muchísimo más educativo que decir cualquier cosa solo para salir del paso y que quedar bien. Y esto, por Dios que se hace mal. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Siguiente lámina, ¿qué es la ética? Pregunta. Aquella parte de la filosofía, ya ahí llegó la lámina, aquella parte de la filosofía que estudia la calidad o moralidad de los actos humanos en cuanto son conformes o no al verdadero bien de la naturaleza humana y de su fin y felicidad. Esto es una definición clasiquísima de la ética. Como parte de la filosofía, si se dan cuenta, aquí habla de la ética y luego abajo habla de la moralidad de los actos. A ver, ¿qué es esto? Ya los filósofos que me estén escuchando lo tienen clarito, pero quizás para algunos estas palabras sean un poco extrañas, ¿no? Es muy sencillo, pero muy profundo. Nosotros, por ser seres con libertad, tomamos decisiones, pudiendo obrar bien o pudiendo obrar mal. Tomamos decisiones. Por lo tanto, cada decisión que yo tomo para mi vida tiene una implicancia y tiene una consecuencia que redunda en algo bueno o en algo no tan bueno. O a veces es una cosa medio neutra, pero siempre suele tener alguna pequeñita. Cómo yo respondo ante una pregunta puede tener una connotación moral, sí. Cómo yo mire a alguien puede tener una connotación moral, sí. Si yo digo la verdad, es obviamente que tiene una connotación moral. ¿Por qué? Porque soy libre. Entonces, la responsabilidad en cada uno de los actos que yo hago de cara a mi perfección moral, porque un acto bueno me perfecciona, o mi degradación moral, un acto malo me degrada. Y si yo soy ejemplo de ciencia y ejemplo de vida, un acto bueno, ¿qué hace? Gatilla el deseo de imitar lo bueno, porque lo bueno se tiende a generar más cosas buenas y lo malo, atención, también. Y a veces más fuerte. ¿Por qué? Porque se presenta como más atractivo. No sé, es una cosa como bien extraña, ¿no? ¿Por qué el bien nos cuesta tanto y el mal se nos da tan fácil? Porque es más inmediato, es más fácil. Y para hacer el bien a veces uno tiene que ir en contra de estas tendencias un poquitito más facilonas. ¿Ya? No siempre lo fácil es malo, pero cuidado con lo fácil, si es que me hace renunciar a lo bueno, ¿no? Entonces, cada acto moral tiene consecuencias, ¿no? Entonces, la ética es la reflexión acerca de esa moralidad de los actos. Entonces, si se dan cuenta, constantemente estamos como impregnados de moralidad. No solo cuando me planteo un dilema moral, si mentir o no mentir, si el aborto o no el aborto, o si robar o no. Actos muy chiquitos del día a día también tienen una connotación. Por lo tanto, es muy importante incorporar esto, que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, cómo yo responda, tiene por lo tanto una importancia, una responsabilidad de la que yo tengo que asumir, y que si yo soy educador, tiene una contraparte, y es la persona que me está viendo y que está aprendiendo de mí. Fíjense que no solo aprende lo que yo le digo, sino que aprende de mí. Lo hemos leído antes en el texto de Santo Tomás, ¿no? Las palabras, las obras. Entonces, la dimensión ética está inherentemente metida en el acto educativo, sí o sí, lo queramos o no. Con lo que hacemos y con lo que no hacemos, en cómo nos comportamos, ya estamos educando para bien o para mal. Entonces, siguiente lámina.
¿En qué se concreta esa educación ética moral? Bueno, es un camino a la madurez personal, tiene que ayudar a aspirar a los valores y a practicar virtudes, ¿no? Entonces, ¿qué son las virtudes? Lo vamos a ver a continuación. Son hábitos buenos y perfectivos que en lo concreto me embellecen, me perfeccionan. ¿Y qué perfeccionan y embellecen el mundo? Por eso es tan importante promover la virtud, aunque hoy en día no se hable tanto. Se habla más de valores, ¿no? El valor viene a ser como esa dimensión teórica, algo valioso, bueno, pero que necesito llevar a la práctica con la virtud. Entonces, tiene un correlato que es muy importante ver, ¿no? En la dimensión intelectual, ¿cómo me perfecciono? Conociendo la verdad, llegando a la ciencia. Y hay virtudes intelectuales, por lo tanto, que perfeccionan la dimensión intelectual. En la dimensión moral y social, también necesito perfeccionarme, ser dueño de mis actos, con una responsabilidad, con una voluntad responsable, libre, que sea capaz de querer el bien personal y el bien común. Por eso, cuando hablamos de las virtudes morales, claro, las virtudes morales, ¿a qué se orientan? Al bien moral. Al bien moral. Luego le voy a dar el nombre a la virtud en concreto. En la dimensión espiritual también hay un ámbito que educar, esa apertura a la trascendencia. Por eso recordemos uno de los textos anteriores, ¿no? El educar desde el amor, pero ayudando a plantearnos preguntas por el sentido último de la vida. Y aquí está la dimensión trascendente. Nuestra vida no se explica solo de tejas para abajo, o solo hago una cosita hoy y listo. Es que lo que yo haga también puede tener una trascendencia para la eternidad. Yo estoy llamada también a poder vincularme con el ser que me ha dado la vida, que es un ser que es personal. Atención, y si es personal, puedo tener una comunicación y una relación personal con él. ¡Guau! ¿Y esto es parte del acto educativo? Sí, también, en la medida que yo abro puertas y oriento. Yo no voy a adoctrinar a mis estudiantes, no, pero tengo que ayudarles a que ellos también vayan caminando. Y esta dimensión es importante, ¿no? Por eso también se habla de las virtudes teologales, etc., ¿no? Entonces, por eso es importante educar desde el ser y no desde el poseer. Punto 5, ya estoy. Este es el último capítulo, me parece. Formar en virtudes. Bueno, es el colofón de lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Formar en virtudes. Siguiente lámina. La virtud es un hábito. Un hábito. ¿Qué es un hábito? Una disposición que es habitual en mí a obrar de una determinada forma. Por lo tanto, se me ha hecho costumbre. Por eso dice Santo Tomás que el hábito es como una segunda naturaleza. Es como cuando ya me he habituado a hacer algo, me sale, me brota, ¿cierto? Por eso el hábito también influye en mi personalidad. Claro, cuando tú preguntas por alguien, dices, ¿y cómo es esta persona? ¿Quién es? ¿Cómo es? Es una persona íntegra. Eso es una virtud. La integridad moral, que implica muchas cosas, ¿no? O tú dices, no, esa persona ni te fíes de ella. No, no es de fiar. Te está hablando de una dimensión de su personalidad, de su carácter. Entonces, los hábitos inciden en nuestra personalidad y en nuestro carácter, ¿no? ¿Cómo se adquieren las virtudes? Las virtudes, digamos, naturales se adquieren por repetición de actos y tienen una dimensión moral, pues lo que hemos dicho antes, porque inciden en nuestra perfección o en nuestro desmedro. Si yo hoy soy puntual y mañana soy puntual y pasado mañana quizás no tanto, pero después dicen los expertos hoy en día que hablan como de 20 veces que uno lo hace. Yo no sé cuántas veces son, pero creo que uno tiene que estar constantemente repitiendo cosas. Cuando repites este acto, se te hace hábito. ¿Y qué efecto tiene el hábito? Como dice ahí la columna de en medio, en mí. Pues me hace hacer o me ayuda a hacer eso a lo que me he habituado de forma alegre, fácil y pronta. Alegre. Porque ya no me cuesta, ya me he habituado. Ya no me cuesta ser puntual. Fácil. Alegre, lo disfruto, fácil y prontamente. No tengo que estar, ¡ay, Dios mío! Cuando suena el despertador y yo me he habituado a levantarme al tiro, como dicen acá, al tiro dicen enseguida, prontamente no pierdo tiempo, es mucho más práctico ser virtuoso. Ya, pero atención, los hábitos pueden ser perfectivos o denigrantes, ¿no? O que me empeoran. Los perfectivos se llaman virtudes y los otros ya saben que son los vicios. Bueno, aquí se trata de formar virtudes, ¿no?
Aquí un texto de Santo Tomás, ya lo voy a saltar porque ya llevo mucho rato hablando. Aquí está lo que yo les acabo de decir ahora mismo, ¿no? Interesante que el hábito potencia la libertad, ¿ah? No la disminuye. De hecho, yo adquiero el hábito libremente. Es verdad que cuando ya tengo un hábito me sale con más facilidad y aparentemente podría yo perder la libertad, pero no es así, ¿no? No es así. Bueno, y aquí una distinción, esa es interesante, entre el libre albedrío y la libertad moral. Esto es un concepto filosófico muy bonito, ¿no? El libre albedrío es la capacidad que tenemos de elegir entre una cosa y otra. Punto. Pero yo puedo elegir entre el bien y el mal. Eso es libre albedrío. Pero solo cuando el libre albedrío, que todos tenemos, y por eso nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos, porque hemos podido elegir, pero solo cuando el libre albedrío lo usamos para el bien, entonces se perfecciona y podemos hablar de libertad moral, libertad verdadera. Cuando los clásicos hablan de la verdadera libertad, es la libertad para el bien. Tomás de Aquino es clarito. Dice, oye, ¿y qué pasa? Porque si Dios no puede elegir el mal, entonces ¿es que no es libre? Tremenda pregunta que se han hecho muchas personas. Y dice Santo Tomás, atención, es que la verdadera libertad es elegir el bien. Obvio que Dios puede elegir, pero va a elegir el bien. Pero eso no le quita libertad, le hace más plenamente libre. Tú dices, ¿por qué? Porque es la perfección del libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay una finalidad, igual que hay una finalidad en la educación, también hay una finalidad en todas nuestras capacidades. Y el libre albedrío, que es una capacidad que está en la voluntad, pero que se apoya en la inteligencia, atención, porque necesito conocer para poder elegir, ¿cierto? También tiene una finalidad. Y solo cuando logra esa finalidad se perfecciona. Mis piernas están hechas para caminar. Si yo no camino, se me atrofian las piernas. Y uno dirá, ay, pero qué terrible tener que asumir una finalidad en las piernas. No, es lo que somos, ¿no? Entonces, la mirada clásica nos habla de una finalidad propia de la realidad que no nos coarta la libertad, nos la potencia. Y asumir esto es muy importante, ¿no? Bien, ¿cuáles son las virtudes? Siguiente lámina, las virtudes cardinales. Ya se las nombro. Prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Cada una de estas virtudes son cardinales porque son el cardo, en latín cardo es el gozne como el gozne de la puerta que me permite abrir la puerta y pasar. Bueno, pues cada una de estas virtudes engloba en sí muchas otras virtudes. Entonces, cuando hablamos de prudencia, estamos entendiendo una cierta perfección de la inteligencia para tomar decisiones. Entonces, es la inteligencia práctica. La prudencia es el recto obrar, el recto discernir para el obrar. Esa es la prudencia, ¿no? La prudencia es una virtud muy importante, dice Santo Tomás, que es la reina de las virtudes, porque el prudente sabe hasta dónde tengo que aguantar, fortaleza. ¿Qué es lo que tengo que dar a cada uno? La justicia y la templanza. Cuándo tengo que manifestar mis afectos y cuándo no conviene, o hasta dónde debo buscar el placer y de qué formas. La prudencia es clave, ¿no? Y para un profesor es absolutamente clave, porque por Dios que hay circunstancias cambiantes, ¿no? Entonces, el prudente atiende a las circunstancias, por eso tiene que ser muy observador, tiene también que tener memoria para aprender del pasado y no cometer errores, también saber proyectarse, entender quién tiene delante su realidad para tomar la decisión más adecuada. Ustedes son perfectamente conscientes de esto. Ante mismo grupo de personas, mi grupo clase, estudiantes, a veces tengo que tomar una decisión y a veces otra. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias. Y no es que yo no tenga claridad en el bien, sino que cambian las circunstancias, ¿no? Y esa es la prudencia. La templanza es la virtud por la cual uno sabe disfrutar rectamente de las cosas placenteras. Cuando digo rectamente implica en su recta medida. Es decir, no es buscar el placer por el placer. El placer en sí mismo es bueno, es maravilloso, pero dentro de su orden, de su finalidad. Y el placer, atención, el placer es algo que acompaña a la obra buena o a lo bueno. Es un acompañante. Entonces, buscar el placer por el placer, separándolo de aquello a lo que acompaña, es una distorsión de la naturaleza. Por ejemplo claro, ¿no? La persona que come solo por el placer.
bueno, decimos que es una persona que no tiene templanza. Y eso es un vicio. Entonces, solo por el placer. A ver, está bien que me sepa rica la comida. Es genial, así como. La naturaleza es muy sabia. Pero comer solo por el placer que me da la comida, y ya eso es como una cosa un poco... Bueno, pues esto tiene hoy cantidad de connotaciones y cantidad de aplicaciones y yo diría, es una materia en la que estamos muy al debe, ¿no? En la educación, en la templanza, porque imagínense en el tema del placer en el comer, en el placer en el dormir, en el placer en el beber, en el placer en el tema sexual, que está tan desordenado, pareciera que solo nos movemos por eso, en fin, Freud. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y esto es clave. Sé lo que le corresponde a cada uno, pues sí, soy prudente también, ¿no? Y la justicia no es solo la justicia legal, hay montones de ámbitos en los que tiene que darse la justicia. La fortaleza es la capacidad de aguantar, de resistir, pero también de acometer, de luchar. Entonces, cuando hablamos de paciencia, la paciencia es parte de la fortaleza. Perseverancia, lo mismo. La magnanimidad, que es muy bonito esto, que es la virtud por la cual uno aspira a lo alto, a lo más elevado, es parte de la fortaleza. ¿Por qué? Porque solo si yo aspiro a lo más, a los ideales, podré aguantar. Solo si tengo entusiasmo por algo y estoy encantada con ese, voy a poder perseverar en las dificultades, ¿no? Esto me acuerdo cuando mi director de tesis ahí en Barcelona me decía, pero Esther, ¿tú estás realmente convencida y entusiasmada con tu tema de tesis? Sí, le dije yo. Pues qué bueno, porque mira, hacer una tesis doctoral es algo muy arduo, muy arduo. Tú vas a pasar tus buenas crisis y si no estás muy entusiasmada y muy convencida, lo vas a dejar. Y yo me quedé como, wow, pero es verdad, ¿no? Saber presentar ideales es muy importante, ¿no? Entonces, algunos tips y esta ya es la penúltima diapositiva, se lo prometo. No perder de vista nunca lo esencial en el acto educativo. Discernir qué es lo esencial y qué es lo accidental. Generar instancias privilegiadas de contacto personal, ese espacio de diálogo entre profesor y estudiante, incluso en ámbitos virtuales. Quizás algunos de ustedes se mueven... ¿Cómo genero esto? ¿No? Y en la sala de clase, aunque tenga 40, no sé cuántos tienen ustedes en la sala de clase, yo a veces tengo 45. Bueno, ¿cómo lograrlo? Es un desafío tremendo, ¿no? Pero buscarlo, ¿no? Saber acompañar de manera adecuada, evitar la despersonalización, porque cada persona es distinta, cada estudiante, cada joven, cada niño es distinto, tiene una realidad distinta. Claro, esto implica tiempo, implica atención, ¿no? Implica, sí, estar ahí, ¿no? El vínculo afectivo se da entre personas y el vínculo afectivo sí o sí es clave para que se gatille el acto educativo. No hay otra. Si no se da esa con naturalidad, no se puede producir la apertura a lo que este profesor que está ahí delante, este adulto que está ahí, que me cae mal, si me cae mal, no me voy a abrir a lo que me quiere entregar. Pero si soy capaz de abrirme un poquitito, sí. Las tecnologías, las actividades interactivas son útiles sí y solo si se ponen al servicio del acto educativo. Nunca lo pueden sustituir. Bueno, clarito, ¿no? La importancia de la retroalimentación afectiva y a tiempo. La importancia de la corrección. Claro, si yo quiero al estudiante y quiero su bien, también voy a ver cómo le corrijo. De la forma adecuada, en el momento adecuado, etc. Y no es bueno corregirle delante de los demás porque a veces no aguantan eso. No aguantan y se nos deprimen y bueno, a veces toman decisiones medio tremendas, ¿no? Método socrático como medio de promover la búsqueda personal y la pregunta por el sentido de la vida. Ya lo hemos explicado antes. Debe darse, el profesor, el maestro, el educador tiene que darse el ejercicio de la reflexión y de la búsqueda intelectual y de los hábitos morales. Tiene que darse, o sea, yo me tengo que dar, me tengo que entregar, pero a la vez tengo que promover esto, el ejercicio de la reflexión y de la búsqueda intelectual y el de los hábitos morales. Por lo tanto, mover más obrar los hechos que las palabras. Ahí está la siguiente diapositiva, la pasamos rápidamente. Ahí la ven. Ajá. Y en la última diapositiva yo les dejo algunas preguntas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo propicio el acto propiamente educativo? ¿Soy consciente de que educo siempre? A lo mejor lo que estoy diciendo son perogrulladas y ustedes dicen, ya, pero obvio que sí. Ni lo preguntes, soy muy consciente. Bueno, bien, genial, me alegro, ¿no? Pero por si acaso es bueno hacernos consciente de las cosas, ¿no? Cómo actualizarlas. ¿Promuevo la formación de hábitos perspectivos? ¿Lo promuevo? Seguro que sí.
pero quizás tengo que hacerme un poquito más consciente o promover algunos más conscientemente. Aprovecho las ocasiones para promover la reflexión ética y entregar criterios morales, sea mi materia la que sea, o sea mi contexto escolar el que sea, lo aprovecho, porque no hay que esperar a llegar a la clase de ética o de filosofía para hacer reflexiones éticas y morales. No tengo que ser doctor en filosofía para hacer una reflexión moral, pero sí tengo que tener yo haber ido por delante en este ejercicio, ¿no? Y bueno, aquí hay un itinerario de redescubrimiento y reactivación de la educación integral con formas adecuadas o a los tiempos actuales. Y en la siguiente diapositiva yo ya les doy las gracias por su paciencia. Y con esto he terminado. Ahí queda mi mail por si alguien lo necesita o en algún momento quiere hablar, no sé, cualquier cosa. Así que eso, estoy lista. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther. Muchísimas gracias por esta exposición tan rica que nos has hecho acercarnos de esta manera tan metodológica todas las ideas sobre la enseñanza de Aristóteles, de Santo Tomás, ¿verdad? Que parecen así grandes gurús de la educación y a los que nos da tanto miedo acercarnos muchas veces porque efectivamente no es fácil para los profanos en filosofía entender quizás lo que estos autores quieren transmitirnos. Así es que gracias por facilitárnoslo. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Nos has dado muchísimas ideas y también gracias por esos tips que has puesto al final que bueno, a mí me han gustado muchísimo. Gracias por ayudarnos a reflexionar y darnos esas claves sobre el trabajo que tenemos que hacer los educadores sobre nosotros mismos para convertirnos en verdaderos educadores. Recordarnos que no solamente transmitimos conocimiento, sino que transmitimos vida, como tú has puesto en alguna de las diapositivas, ¿verdad? En esa dinámica de servicio y de autodonación que es, bueno, para los que somos maestros vocacionales, para nosotros es muy importante y creo que así lo intentamos vivir. De manera que, bueno, pues gracias, Esther. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala o a través de streaming que queramos formularle a la profesora Esther Gómez de Pedro. Vamos a dar unos segundos, minutos, a ver si alguien quiere formularla. ¿Algo por streaming ahí? Bueno, mientras alguno se atreve, yo quería hacer una pregunta a Esther, por favor. Al cabo de los años de la experiencia, ¿cómo piensas tú o cómo haces tú para convencer a los alumnos, para trabajar con ellos la libertad, el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones? Es una pregunta muy difícil. A ver, no la pregunta es súper legítima, demasiado interesante. Lo difícil es vivirlo y la respuesta quizás, ¿no? El trabajar la libertad, a ver, yo creo que parte de lo que he dicho responde, ¿no? Lo que ellos vean en mi propio ejercicio de la libertad ya va a ser parte de esa respuesta, ¿no? El cómo yo tomo mis opciones vitales, morales, cómo yo soy coherente y también cómo yo cumplo mis compromisos, porque hoy en día me parece clave para el ejercicio de la libertad la continuidad en el compromiso adquirido. ¿Por qué lo digo? Porque cuesta mucho mantener los compromisos y a veces no se quieren asumir compromisos. Y eso denota o pone de manifiesto el quiebre de la libertad. ¿Por qué? Cuando yo no quiero comprometerme, entiendo la libertad, es porque entiendo la libertad como
como un elegir lo que en cada momento se me ocurre. O lo que me puede parecer más atractivo o más placentero o no sé. Lo que, digámoslo así, perdón, en fácil, mi capricho. Entonces, obviamente el capricho sube, baja y sube todo el rato, ¿no? Es lo más movible que existe. Y claro, el capricho se opone al compromiso, porque el compromiso implica que, ¿sabes qué? Aunque no me apetezca, yo sigo. Entonces, hay un miedo al compromiso. Creo que el mostrar ejemplos de compromiso ya es algo importante en esa educación de la libertad. Quizás no es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces hay heridas. Me acuerdo una conversación que yo tuve con una compañera, yo cuando todavía estaba en Barcelona estudiando, ¿no? Y esto que yo les digo ahora, que pasó hace 30 años, hoy en día está mucho más masificado, ¿no? Y ella me decía, mira, ¿sabes qué, Esther? Yo tengo miedo a casarme. Es un compromiso vital. Tengo miedo a casarme porque mis padres, como se han separado y yo he sufrido tanto por esto, claro, quiero evitar esto a los hijos si algún día tengo hijos, ¿no? Claro, había un miedo por una experiencia vital de dolor. Entonces, a veces el miedo al compromiso o esa libertad medio resquebrajada o medio débil es por heridas. Entonces, creo que si se logra... A ver, uno puede hablar como para mucha gente, ¿no? Y cuando yo hablo para el grupo clase o para los estudiantes que tengo delante, el mostrar lo bello de algo es muy importante, pero no es suficiente cuando hay heridas personales, ¿no? Entonces, yo les hablo de la libertad, claro, yo soy profesora de filosofía, yo les hablo de la libertad, en qué consiste la libertad y distintos tipos de entender la libertad, y claro, se les abren algunas cositas, ¿no? Entienden un poquito más, pero los que entienden y se encuentran con sus miedos, colapsan un poquitito. Entonces dicen, entonces la verdadera libertad es adherirte al bien. ¿Y qué pasa cuando uno ya no ve ese bien o quiere cambiar de rumbo? Algunos lo ven, ¿no? Entonces, en el educar para la libertad me parece que uno tiene que entusiasmar, tiene que tratar de entregar ejemplos de vida y me parece que también hay que, junto con eso, caminar con la persona para proponerle metas concretas en las que esa persona pueda ir afianzando su libertad. Porque la libertad al final es para el bien. Es para el bien. ¿Pero qué implica esto? Que hay que reconocer que hay cosas que uno no está haciendo bien. Y eso cuesta un montón verlo y uno no siempre puede proponerlo como para todos, ¿no? Yo estoy pensando en decisiones morales como muy personales de uno, ¿no? Entonces, claro, eso a lo mejor puede ser que se dé en una conversación más personal, más tutor-alumno, como más desde el consejo, porque al final quien tiene que tomar la decisión es esa persona, ¿no? Y luego la otra cosa es ayudarles sí o sí, y eso sí está en nuestra mano, generar hábitos positivos, ¿no? Reiteración, ayudarles a repetir actos, aunque sean de cosas muy sencillas, ¿no? Tomemos apuntes hoy, mañana, pasado, aunque tenga que pasarles la revisión al principio, como en un colegio, ¿ya? Bueno, estoy hablando de mis alumnos de universidad, ¿no? Y ahí cada uno tiene luego que adaptarse a su grupo, a su realidad, ¿no? Solo de esta forma, los que no tienen el hábito lo pueden ir adquiriendo. Entonces, también yo puedo ir generando una serie de hábitos si reitero mi exigencia de ese acto, ¿no? Y eso sí o sí redunda en la libertad, aunque uno no vea la relación, porque la libertad es una. Pero si la refuerzo por acá, obviamente la voy a tener reforzada por acá, ¿no? El típico ejemplo de si logro levantarme a tiempo por la mañana, aunque no me apetezca, voy a tener más fuerza interior, más voluntad para resistir una tentación fuerte. No sé, de lo que sea, ¿no? Y uno dice, ¿qué relación hay entre levantarse por la mañana y la tentación? Sí la hay, porque la capacidad, la facultad con la que estoy resistiendo en un caso y en otro es la misma. ¿O qué fuerzas, qué relación hay entre eso, el aprender a comer de todo, otro hábito, bueno, eso a lo mejor no se da en la sala de clase, ¿no? El aprender a escuchar a todos con respeto y el que yo luego sea fiel a mi novia, a mi mujer, claro que la hay.
porque la fidelidad implica una perseverancia en el bien, un aguantar cuando ya te dan ganas de tirar la toalla o de vete a la porra, o yo buscarme la vida, pero si yo me echo fuerte y soy capaz de aguantar con paciencia en este ámbito, voy a tener más recursos interiores para el otro ámbito. Y luego el gran desafío, ¿no? La libertad para el amor. Claro, el gran desafío de hoy, el educar para tomar decisiones que planifiquen en medio de un mundo que presenta cualquier opción como válida. Yo creo que tenemos un tremendo desafío, ¿no? Tremendo. Creo que hay que mostrar cada vez más ejemplos de que es posible tratar de contrarrestar de alguna forma, pero en positivo, lo que el mundo nos está ofreciendo como modelos de vida, modelos sin compromiso, de, bueno, amor libre, yo qué sé, bueno, cuánta cosa hay. Hay que contrarrestar mucho y hay que tener mucha paciencia. Y luego, bueno, si uno es creyente, creo que es muy importante también rezar por los estudiantes, porque el desafío de la libertad también, claro, de nuevo, pasa por el amor, ¿no? Entonces, bueno, es una tremenda pregunta. Podríamos estar 2 horas hablando de eso, pero bueno, espero que sirva lo que yo les acabo de comentar. Gracias. Gracias, Esther, nuevamente. Ya va siendo la hora, así es que gracias también a los asistentes. Y os convocamos, ahora hay un descanso, y os convocamos a las 12:45 con la siguiente actividad, que es una conferencia a cargo del doctor Javier Hernández Varas, la evaluación basada en competencias como desarrollo profesional docente. Muchas gracias y buenos días.